Listo, bueno. Entonces, dicho todo lo anterior, le damos paso a Aníbal para que empiece con la clase de meteorología. Sáquenle jugo, exprímanlo a Aníbal. La tiene clara de verdad, armó una presentación buenísima y está súper entretenida. Sáquenle el jugo a la clase. Esa es la sugerencia como siempre. Así que bueno, Aníbal, todo tuyo. Dale, gracias, Eva. Así que buenas tardes, antes que nada a todos, y bueno, estoy contento de esta posibilidad de poder ayudar con el Aeroclub de Las Heras y Sarmiento, y junto a la Escuela de Vuelo, poder darles una mano con meteorología, tratar de que se haga un poco más sencilla esta materia, que es interesante, pero bueno, es bastante, eh, es bastante pesada, pero es interesante, y es una parte fundamental que nosotros tenemos a la hora de volar, ¿no? Es uno de los, como yo digo, de los pilares que nosotros siempre revisamos antes de salir a volar y en la vida diaria, constantemente. Uno siempre se pregunta cómo va a estar el tiempo, y bueno, está bueno que ustedes como pilotos ya empiecen a entender de por qué, de cómo funciona esto de la meteorología. Así que la idea es más o menos hacer las clases, presentaciones de 40 minutos, para que no se haga tan largo. Nos tomamos un descanso de 10-15 minutos para que puedan arreglar el mate y o ir al baño en lo que tengan que hacer, y volvemos de vuelta a la presentación. Así que si les parece, ya vamos a ir arrancando. Desde que termino de admitir una persona y que quedó colgada. Perdón, hay alguien que tiene el audio abierto. En un segundo que tengo un problemita acá con la máquina. Si alguien ve que falta admitir a alguien, me avisan, por favor. Bueno, vamos a arrancar. Cuando hablamos de meteorología, lo primero que tenemos que entender es en el ambiente en el cual se desarrollan estos fenómenos. Para eso, lo primero que nosotros vamos a ver en esta primera parte va a ser unos conceptos básicos de los distintos fenómenos que se producen dentro de esto que decimos que es meteorología, ¿no? Por ejemplo, el concepto de humedad, temperatura, presión, cómo es el efecto de esto, cómo nos afecta a la hora de volar, la atmósfera, vientos, bueno, distintos conceptos, los conceptos más básicos vamos a arrancar. Primero vamos a arrancar con lo que es la atmósfera. Para que los fenómenos se desarrollen, nosotros tenemos que tener un ambiente el cual permita que estos pasen. Este ambiente nosotros lo denominamos la atmósfera, que es esta capa gaseosa que cubre el planeta, ¿no? Que permite que se desarrolle la vida en el mismo. Esta capa, como ven, tiene distintas subcapas, como si fuese una cebolla, tiene distintas capas, y cada una de ellas tiene unas propiedades particulares. La primera que nosotros podemos encontrar desde la superficie hasta los 10 kilómetros, y depende de la latitud, va variando, es la troposfera. Luego sigue la estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera. En una de estas capas es donde está la capa de ozono, que es la que filtra la radiación nociva
la cual también permite que se desarrolle la vida, al filtrar esta radiación permite que se desarrolle la vida en el planeta, y la que nosotros vamos a prestar mayor atención es la troposfera, porque es en donde se desarrollan los fenómenos. Fuera de la troposfera prácticamente no ocurren fenómenos meteorológicos, solamente alguno eventual muy particular y cada tanto, que no se suelen ver en ciertas latitudes nada más, pero la que nosotros más nos va a interesar es la troposfera. Como les decía, es la capa de la atmósfera en donde se desarrollan los fenómenos meteorológicos, y las aeronaves comerciales por lo general están volando en este límite. Siempre en el límite de la troposfera o por encima en algunos casos. Ustedes lo que tienen que entender es que la atmósfera es la capa de la atmósfera no es homogénea, va variando con el día, varía con la temporada. Hay veces que la troposfera está más baja, que está más alta, depende de la latitud, depende la masa de aire que esté pasando en ese momento, que ya vamos a ver el concepto de masa de aire. Entonces los aviones, por lo general, los aviones comerciales, ¿no? Desarrollan sus vuelos justo en el límite, para volar por encima de la meteorología. ¿Bien? Cada límite que nosotros tenemos de estas capas, por ejemplo, la primera capa, su límite lo vamos a llamar tropopausa. ¿Bien? El límite de la estratosfera va a ser la estratopausa, mesopausa, termopausa, y así sucesivamente. Entonces, a nosotros, por lo general, en lo que es en el despacho de aeronaves comerciales, nos interesa saber mucho la altura de la tropopausa, el límite de la troposfera, porque justamente nos va a indicar hasta dónde hay fenómenos meteorológicos, como tormentas, nubosidad, sistemas asociados y todo ese tipo de cosas que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Otra cosa que tenemos que saber es que esta atmósfera no está compuesta en su totalidad de solo oxígeno, sino que está compuesta en un porcentaje de oxígeno, de gases como el argón, dióxido de carbono, y en su mayor parte nitrógeno. ¿Bien? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto no se concentra únicamente en la primera capa, que es la troposfera, sino que es a lo largo de toda la atmósfera. ¿Bien? Por eso, a medida que nosotros vamos ascendiendo, se disminuye la cantidad de oxígeno, y así sucesivamente con los distintos gases, ¿no? Como les decía, esta capa lo que hace es proteger al planeta y permitir que se desarrolle la vida en el mismo. ¿De qué lo protege? De la radiación solar que viene. La radiación solar tiene una parte que es buena, que permite el desarrollo en la vida del planeta, de los seres vivos. De hecho, sin radiación solar prácticamente no podríamos vivir. Pero hay una parte que debe ser filtrada, que es lo que se ocupa la capa de ozono, ¿no? Porque es una radiación muy nociva. Entonces, la parte que se filtra se ocupa la capa de ozono. La parte que llega al planeta no llega en su totalidad, sino que hay una porción que llega directamente, que nosotros en la meteorología lo llamamos como insolación, en la cantidad de luz directa que nos llega a nosotros. Después hay una parte que se refleja en las nubes, otra que se refleja en la Tierra, otra que es absorbida, otra que es deflectada también por la misma atmósfera. Y más o menos acá los porcentajes que a nosotros nos llegan de insolación es en el 43%. ¿Por qué es importante saber que esta radiación es la que mueve toda la meteorología? Porque esto es lo que calienta el aire. ¿Bien? Con la llegada de la radiación solar a la Tierra, inicia todo el fenómeno de la meteorología. Otro concepto que vamos a ver, temperatura. La temperatura no es ni más ni menos que el estado calórico de un cuerpo, es la cantidad de energía cinética que tienen las partículas. Como ustedes saben, todos los cuerpos tienen partículas, átomos, y depende la velocidad con la que se mueva van a generar calor. ¿Bien? Eso es lo que nosotros vamos a denominar temperatura. En la parte de meteorología, ya cuando nos metemos más en la parte específica de la temperatura, tenemos distintas escalas para medirla. La que nosotros usamos acá en Argentina es la escala Celsius, o como la llamamos, la escala centígrada. ¿Por qué centígrada? Porque tiene 100 divisiones. Después tenemos la escala que usa el sistema inglés, que es la Fahrenheit, y la escala Kelvin que usa, por lo general, la comunidad científica usa este tipo de escala porque usan valores de temperatura más extremos que nosotros podemos llegar a entender y a trabajar, ¿no? ¿Qué tienen en común todas las escalas?
que toman como puntos el punto de congelamiento del agua, el 0 grado, y el punto de ebullición. Nosotros en el caso de Argentina, que usamos en la escala centígrada o la escala Celsius, toma como 0 el punto de congelamiento y el punto de ebullición 100 grados. Y tenemos 100 subdivisiones para establecer qué temperatura es la que hay. En el caso de la Fahrenheit son 212 grados y 32 grados Fahrenheit para el punto de congelamiento, y bueno, la Kelvin con sus valores. Lo que nosotros usamos en los mensajes aeronáuticos es los grados centígrados, ¿bien? En el caso de los países que usan el sistema inglés va a ser Fahrenheit. Profe, Sí. disculpe que lo moleste, pero ahí en el chat están escribiendo que hay 2 alumnos que están en espera para entrar. Ahí los acabo de admitir. Ah, dale, dale. Gracias. Bien, ¿no quedó nadie más? Ahí está. Bien, otra temperatura que la vamos a explicar un poquito más adelante, les adelanto así el concepto nomás, es el punto de rocío. La van a escuchar mucho cuando planifiquen sus vuelos o a la hora de que necesiten saber un mensaje meteorológico. Básicamente, después les explico bien, pero a modo sencillo, el punto de rocío es la temperatura a la cual, si yo enfrío el aire que me rodea, se hace visible el vapor de agua que hay. ¿Bien? Esta temperatura nos va a ayudar mucho cuando planifiquemos los vuelos porque nos da una noción de cuánta humedad hay en el aire o no, sin saber el dato. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Yo les dejo acá el concepto, después lo explicamos bien, una vez que vean el concepto de humedad, de nieblas, de todo ese tipo de cosas. Humedad no es ni más ni menos que la cantidad de vapor que hay en el aire. A veces la humedad puede ser visible o no visible. Esto que les decía recién del punto rocío, cuando se enfría el aire, a la temperatura esta del punto rocío, el aire ya no puede contener el agua y se manifiesta en forma de gotitas. Es lo que nosotros decimos en la meteorología que se llama humedad visible. El vapor de agua se hace visible. En los otros casos donde no es visible, siempre hay humedad, en mayor o menor cantidad, pero está de manera invisible. Por ejemplo, lo que sí lo podemos sentir nosotros. Acá en Comodoro tenemos una media de 30 o 40% de humedad, como mucho, y si nos vamos a una zona como de Misiones o Buenos Aires, que es más húmedo, se siente en el aire la humedad. No la vemos, pero la sentimos. La diferencia entre el clima seco y el clima húmedo, ¿no? Dentro de la meteorología vamos a escuchar el concepto de humedad relativa y humedad absoluta. La humedad relativa es lo que le hablaba recién, la capacidad que tiene el aire de contener esa humedad sin que se haga visible. ¿Bien? Por ejemplo, si es 40% de humedad hoy, quiere decir que la temperatura que hay hoy en esta masa de aire que nosotros estamos, donde estamos dentro, puede soportar un 40% de humedad. ¿Bien? La humedad absoluta ya lo usan un poco más los profesionales para saber la cantidad de masa de vapor de agua. En la aviación no se usa, pero si nos interesa, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Como les decía, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de meteorología es la relativa, porque nos va a dar justamente una noción de cuán húmedo es el día. 70% de humedad ya sabemos que va a estar pesado, 10% ya sabemos que va a estar seco. Lo asimilamos de manera más fácil. Esto se los explico porque al público en general el dato que se le brinda es el de humedad relativa y no el de absoluta. Ahora, para estudios científicos sí, es mejor conocer la humedad absoluta. Bien, volviendo a esto de la atmósfera. Otro concepto que tenemos que saber es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es ni más ni menos que la cantidad de aire que nosotros tenemos encima de nosotros. En la meteorología el concepto dice que es el peso de una columna de aire que nosotros tenemos en el momento donde estamos midiendo. Como ven acá en el gráfico, esta persona que está en esta montaña soporta menos peso porque tiene menos cantidad de aire que el que está a nivel del mar. Entonces tiene menos presión atmosférica que el que está acá. Otra condición que nos da mayor o menor presión atmosférica es la temperatura del aire.
Si el aire es más frío, es más denso, por lo tanto es más pesado, ¿no? Tiende a ser, a irse contra el suelo por la subsidencia, por su peso propio. En cambio, el aire caliente es menos denso y se eleva. Hay menos presión atmosférica porque es más liviano, tiende a irse. Es como funciona un globo aerostático. El globo aerostático se calienta el aire que está dentro del globo, eso lo hace más liviano, menos denso, y se eleva por encima del aire que está más frío que lo rodea. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de esta presión, que ahí tenemos aire frío que desciende y aire caliente que asciende, cuando ese aire caliente que asciende genera una especie de vacío, el aire que ocupaba tiene que ser repuesto de otro lado. ¿Bien? Ese aire es repuesto por el aire frío, que está siempre en descenso, choca con el suelo y va a ocupar el aire caliente que dejó de estar acá para elevarse. Esto da origen a los vientos, ¿bien? Una forma básica de entender cómo funciona el viento. Básicamente funciona por alta presión, baja presión. Esta alta presión se da porque el aire es más denso, la baja presión se da porque el aire es menos denso. ¿Bien? Cuando hablamos de alta presión y baja presión, lo vamos a escuchar también en la meteorología como ciclón a las bajas presiones. ¿Bien? Cuando uno habla de un ciclón, no sé si han escuchado en algún noticiero que dicen se está acercando un ciclón, sobre todo los centroamericanos y norteamericanos hablan mucho de ciclón y no de centro de baja presión. Acá en Argentina estamos más acostumbrados a escuchar baja presión y alta presión. En el caso de la baja presión también se puede denominar ciclón y la alta presión anticiclón. ¿De dónde viene esto? De cómo rotan los vientos. En el hemisferio sur, el anticiclón, el aire que va hacia el suelo, que es más pesado, gira en sentido antihorario. ¿Bien? Y el ciclón o baja presión gira en sentido horario. ¿Esto por qué es? Porque primero está si la Tierra no girara, nosotros en el planeta Tierra, al rotar sobre su eje, se genera una fuerza que se llama Coriolis. Esa genera un desvío para un lado, y la presión, o sea, la diferencia que hay entre el aire, la presión del aire en un lugar y en otro, se llama gradiente. Cuando ese aire empieza a descender y es afectado por la fuerza esta de Coriolis, que es producto de la rotación del planeta, y el gradiente, que vendría a ser la fuerza con la cual se está empujando este aire, genera un desvío. En este caso, en el hemisferio sur, hace que el anticiclón sea a la izquierda, y el ciclón o baja presión se mueva en sentido horario. ¿Bien? Una vez que superamos el ecuador, es al revés. El anticiclón en el hemisferio norte el viento se mueve en sentido horario, y el ciclón en antihorario. ¿Me siguen hasta ahí? Si alguno tiene una duda, me preguntan, no hay problema. ¿Ven? Profe, disculpe, Sí. no entendí lo último. O sea, me lo perdí, perdón. O sea, me decía el ciclón. Yo decía Perdón, que... Marcelo, financiera, disculpe. ¿Cómo andas, Marcelo? Vuelvo Bien. a repetir. Yo te decía que en los centros de alta presión nosotros es como si el aire está empujando hacia abajo, ¿bien? Nos ejerce fuerza sobre nosotros, viene de arriba hacia abajo. Sí. La diferencia que hay entre la presión que hay acá y la que hay acá, ustedes pueden ver acá que dice 1025 hectopascales. Hectopascales es la unidad de medida de presión atmosférica, ¿eh? Cuando nosotros analizamos en los mapas 1025, quiere decir que en esta zona hay 1025 hectopascales. Me muevo a cierta distancia, hay 1020. Me muevo esta distancia, hay 1015. Esta diferencia de 1025 a 1015 es el gradiente, es la fuerza con la cual el viento se está desplazando. Hay más presión acá, menos presión acá, menos presión acá. Como la Tierra gira sobre su eje, se produce un fenómeno que es el efecto de Coriolis, que genera una desviación en todos los fluidos. Lo pueden ver en el inodoro, que gira para un lado, o cuando uno hace una descarga de agua en algún lado, gira siempre para un lado. Eso es producto de la rotación del planeta.
Entonces, entre la fuerza que tiene el gradiente y el efecto este de la rotación, hace que en el hemisferio sur, cuando hay alta presión, gire para este lado, los vientos vayan para allá, y el ciclón a baja presión gire en sentido horario. ¿Bien? Una vez que cruzamos el ecuador, en el ecuador es prácticamente nulo el efecto, pasa a ser al revés. En el hemisferio norte gira en sentido horario, y el ciclón en el hemisferio norte gira en sentido antihorario. Esto es lo que yo le mostraba recién. Tengo 1020 de presión, esto lo vamos a ver ahora cuando les muestre unos mapas, lo van a entender mejor. Imagínense que acá hay una estación meteorológica y midió 1020, en Comodoro Rivadavia, y acá está Caleta Olivia y midió 1017. Esta diferencia que hay entre los dos es el gradiente. ¿Bien? Es como que de 1020 yo empujo y me llega a 1017 acá. El efecto de Coriolis, el gradiente, van a hacer que la dirección del viento sea esta. ¿Bien? Lo vamos a ver ahora, lo van a entender mejor cuando veamos en un mapa. Ven, por ejemplo, acá tengo. Vamos a analizar el hemisferio sur, que es el que con el que más vamos a trabajar cuando planifiquemos nuestros vuelos, ¿no? Tengo la alta presión que gira en sentido antihorario. Los vientos acá giran en esta dirección. Y acá tengo una baja y gira en esta dirección. ¿Ven? Esto vendría a ser el ecuador, donde el efecto prácticamente es nulo, y se invierten las direcciones. Ya que hablamos de presiones, no sé si ya vieron en alguna otra materia del curso, sobre todo la altimetría, cómo funciona el altímetro, qué es lo que usamos en el altímetro. Vimos lo que era, cómo funcionaban lo que eran los instrumentos. Bien. Por ejemplo, el altímetro a través del tubo pitó por la presión y demás, y esas cosas. Bien. Bueno, ustedes como recordarán, el altímetro lo que hace, básicamente un altímetro lo que mide es presión atmosférica, ¿no? Yo lo seteo en la altura, en la elevación que tiene el aeródromo, y a medida que voy ascendiendo va midiendo la presión, y me dice estoy a tanta altura. Transforma la presión atmosférica en altura. ¿Bien? Por ejemplo, las presiones atmosféricas, las que nosotros utilizamos en la aviación, básicamente son 3, de las cuales esta QFE casi no se usa. O sea, muy rara vez se usa. Creo que los que vuelan planeador la usan, y no sé, pero no sé si alguien más. No sabría decirle bien. ¿Qué significa este QFE? Esta Q que ustedes ven adelante viene de un antiguo sistema de códigos que se llamaba, de mensajes, que se llamaba código Q, que lo usan mucho los radioaficionados hoy en día, o los taxistas, porque quedó. Esto significa presión atmosférica, o pedir un dato. La F es de field, de campo, y la E de elevation. Perdón, esta es de station. ¿Qué quiere decir acá? Cuando yo seteo el QFE, que creo que lo usan los que vuelan planeador. Si yo seteo el QFE acá, mi altímetro va a marcar 0. ¿Bien? Nosotros, como ustedes saben, cuando nosotros seteamos el altímetro en el avión, nos va a dar la elevación del lugar. ¿Por qué nos va a dar la elevación del lugar? Porque nosotros usamos QNH. QNH es la presión atmosférica que hay si yo estuviera acá. ¿Bien? Pero como no estoy acá, estoy en el aeroclub, la diferencia que me da esa altura es la elevación. ¿Bien? En el caso acá del aeroclub de Comodoro son 200 pies, quiere decir que el aeroclub está a 200 pies con respecto al nivel del mar. En el aeroclub de la Cera es 1025, quiere decir que está a 1025 pies con respecto al nivel del mar. Si yo trasladara mi altímetro al mar, me marcaría 0. ¿Por qué? El QNH se refiere al nivel medio del mar. Sarmiento también creo que tiene algo de 1000 pies de elevación. Y después tenemos una tercera, que es el QNE, que en realidad no lo referimos a ningún nivel medio, sino que seteamos un valor fijo de presión atmosférica, que es 1013.3. Eso lo vamos a ver ahora por qué se usa esto. Cuando nosotros volamos, en el aeroclub hacemos circuito, nosotros trabajamos con QNH, ¿bien? Para nosotros poder despegar, hacer nuestro circuito a la altura que indica
la reglamentación, o elegir una altitud para realizar la maniobra que nosotros querramos. Por ejemplo, ahí en Sarmiento será 2000 pies, en el Aeroclub de Acero también será 2000 pies, la altitud del circuito de tránsito. ¿Bien? Para eso nosotros seteamos QNH. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a volar más alto, en la República Argentina, por lo general, a partir de los 3000, 4000 pies sobre el terreno, empieza lo que se llama altitud de transición. Yo sigo volando con el QNH seteado, atravieso esta altitud de transición que la va a determinar el control de tránsito aéreo, me va a decir altitud de transición 3000 pies, y yo en ese momento tengo que, siempre en ascenso o en descenso, cambiar a 1013.3 o 1013.25. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros volamos con QNE ya pasamos a volar con niveles de vuelo y no con altitud. ¿Bien? ¿Por qué a niveles de vuelo? Esto se usa más que nada para la separación de los tránsitos aéreos. Cuando hay mucho tránsito aéreo, necesitan separarlos por niveles de vuelo. Van a ver después en la reglamentación que también depende del rumbo que nosotros elijamos volar, vamos a tener que adoptar un nivel de vuelo que sea par o impar. Bueno, ese nivel se adopta con el altímetro seteado a 1013.3 o 1013.25. Redondeando es 1013.3. Y yo lo cambio cuando paso los 3000 pies de altitud, en esta capa de transición, que es, esto que se denomina capa, es el espesor que hay entre la altitud de transición y el nivel de transición. Porque ¿qué pasa? Cuando yo vengo al revés, supónganse que ustedes van a hacer una navegación al Aeroclub de Comodoro, van a tener que venir con nivel de vuelo 070. ¿Bien? Van a despegar de Sarmiento a los 3000 pies, van a setear 1013.25 y se van a ir a 7000 pies. Cuando quieran aterrizar en el Aeroclub, no, van a tener que bajar hasta los 1000 pies. Como estamos cerca del nivel del mar, el circuito de tránsito del Aeroclub es de 1000 pies. Entonces, empiezo mi descenso, el control me va a decir el nivel de transición 040. Bien, perfecto, copiado, nivel de transición 040, me va a decir qué QNH hay. Ok, copiado el QNH. Cuando yo empiezo a atravesar los 4000 pies, el nivel 040, en descenso, ahí yo cambio al QNH, y ya sé que todos los que estén volando en el Aeroclub tenemos seteados todo el mismo QNH, y todos nuestros altímetros van a marcar lo mismo. Lo mismo pasa al revés, como les decía, cuando volamos niveles de vuelo, es para que todos seteemos el altímetro con el mismo valor de presión atmosférica, entonces todos los altímetros trabajen de la misma manera y se pueda separar de manera segura los tránsitos. ¿Me entienden hasta ahí? Esto es, como todo en la aviación, es práctica, no es nada difícil, es cuestión de practicarlo. Mientras más lo practicamos, menos posibilidades hay de que nos equivoquemos. Bien, ahora, hablando de esto de la baja densidad a la alta densidad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la baja densidad es el aire más liviano, la alta densidad es el aire más pesado? ¿Cómo nos afecta a nosotros en el vuelo? Tener baja densidad o estar en un ambiente muy elevado, o con temperaturas muy elevadas, o si bien puedo estar en un lugar a nivel del mar, pero con baja presión y alto porcentaje de humedad, esto se transmite al avión en bajo rendimiento. Les repito lo mismo, lo van a notar mucho cuando empiezan a volar en verano, que el avión no rinde de la misma manera, no vuela de la misma manera que cuando volamos en invierno. Porque cuando volamos en invierno o tenemos un aire más denso o estamos a nivel del mar, se comporta distinto el avión. Con baja temperatura se comporta distinto el avión, es mejor. Con alta presión se comporta mejor el avión. Lo mismo con baja humedad. ¿Bien? Siempre el aire... profe, sí. O sea que necesitaría más pista cuando hace calor. Claro, exactamente. Cuando hace calor, no es que necesitaría más pistas, sino que el avión se comporta como que necesita más pistas, ¿no? Es como que requiere mayor distancia para despegar, vuela más lento, sube más lento, porque simula como que la pista es más larga, pero en realidad es que le falta aire. ¿Bien? Lo mismo pasa con los aviones que son aspirados, que no tienen un turbo alimentador, llegan hasta un nivel y la potencia ya no les da. El turbo lo que hace en un avión es inyectarle aire comprimido a los cilindros para seguir simulando que tiene un porcentaje de potencia mayor. ¿Se entiende?
El turbo lo que hace nos mete más aire comprimido, el aire que falta por la altura, te lo agrega el turbo. Y una pregunta con respecto al rendimiento de distancia o de velocidad. ¿A menor presión va más lento también? No, no es que va más lento, sino que le lleva más tiempo. Por ahí la aceleración es más lenta. Ah, está bien, perfecto. De todas maneras, siempre van a ver que los aviones están calculados para trabajar dentro de lo que se llama una envolvente de seguridad. Supónganse, por ejemplo, los aviones de línea aérea pueden operar hasta 10.000 pies. En 11.000 pies ya no pueden despegar, porque la densidad del aire ya no alcanza para que rinda lo que tiene que rendir. En una pista normal, necesitaría una pista de 6 kilómetros de longitud. Entonces se establecen algunos límites de trabajo, ¿no? de operación. Eso lo van a ver en todos los manuales de los aviones, tienen sus limitaciones y su gráfico de limitación por temperatura, por altitud. Y también en el manual, conociendo la altitud y la temperatura, vamos a poder calcular cuánta distancia nosotros necesitamos para despegar, cuánta distancia necesitamos para aterrizar. Bien, volviendo un poco a lo que era la humedad. Cuando la humedad se manifiesta en estado visible, que el aire ya no la puede contener, entonces la gotita, el vapor de agua se posa sobre un núcleo microscópico que se llaman justamente núcleos higroscópicos, que tienen la capacidad de mantener esa humedad, se torna de manera visible. ¿Y qué es lo que se forma? La nube. ¿Bien? Nosotros lo que vemos en las nubes son gotitas de agua diminutas que están montadas sobre un núcleo. Y esa parcela, ese volumen de aire no la pudo contener y se manifestó en estado visible. ¿Bien? De las nubes parece complicado, pero en realidad es muy sencillo entenderlas. Tenemos primero dos divisiones. Una por su altura, como ven acá a la izquierda tenemos nubes altas, nubes medias y nubes bajas. Y luego tenemos otra división que es dentro de lo que son nubes altas, medias y bajas, según su forma. ¿Bien? La nubosidad baja, acá lo vamos a ver en metros, nosotros después lo vamos a traducir a pies cuando estemos volando, pero para la meteorología que usa el sistema de trabajo que usa el Servicio Meteorológico de Argentina, nosotros las medimos en metros y luego las transformamos. Las nubes bajas son las que van desde la superficie hasta los 2.000 metros. Las nubes que están dentro de los 2.000 metros y los 6.000 metros, nosotros las llamamos los meteorólogos nubes medias. Y por encima de 6.000 metros las llamamos nubes altas. ¿Bien? Esto lógicamente, ustedes dirán, ¿cómo saben ustedes los meteorólogos a qué altura están las nubes? En realidad siempre, ahora hay instrumentos en la mayoría de las estaciones meteorológicas que lo miden de manera digital y ya lo transforman en pies, pero durante muchos años, hasta no hace poco, se determinaba a ojo del observador. El observador es una persona que la capacitan para observar el tiempo y codificarlo en un mensaje que lo puedan entender todos. ¿Bien? Ahora vamos con la forma. La forma también, si ven, vemos varios tipos de nubes, hay una forma muy sencilla de diferenciarlos que tiene que ver con el latín. Cuando nosotros hablamos de cumulus, viene del latín de cumulus, justamente, que significa montón. Es como un amontonamiento de algo, un cúmulo de arena, un cúmulo de piedra. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de estrato, estrato en latín significa capa. ¿Bien? Tiene la forma de una capa, de una sábana. Cuando hablamos de nimbus, o nimbos, como está acá, habla de enorme. ¿Bien? Y la combinación de esto da origen a todos los tipos de nube que nosotros podemos encontrar. El cúmulo, que es esta nubecita, la típica que dibujamos cuando somos chiquitos. El estratocúmulo, que es la capa esa bien finita y extensa. Es una capa de cúmulos. Imagínense que este cumulito se junta con otro, y se forma una capa de cúmulos, esos son los estratos cúmulos. ¿Bien?
El stratus es esta capa delgadita que la solemos ver cuando hay mal tiempo, que está muy bajita, que suele cubrir la cima de los cerros. Acá en Comodoro se suele dar cuando hay algún frente que viene ingresando del sudeste, que tapa los cerros, alcanza hasta la cima de los cerros. Ese es el stratus. Después tenemos el cumulus nimbus, que esta nube en particular, como lo dice en latín, es un cúmulo enorme, cúmulo de montón, nimbus de enorme. Esta nube arranca en el nivel de las bajas y se extiende hasta el nivel de las altas. Tiene tanto crecimiento, tanto desarrollo, tanta potencia, que crece desde lo bajo hasta el nivel de las altas. Y luego se repite lo mismo. En la nubosidad media tenemos los altos stratus, una capa alta, que suele ser ese cielo encapotado que uno, el cielo gris. Por lo general todas las nubes medias no generan sombra en la superficie. ¿Bien? Esta nube sí genera sombra. El sol no permite, es tan compacta, tan gorda, que la luz queda bloqueada acá y genera una sombra en el piso. En cambio, esta nube, la nubosidad media, siempre separando esta, ¿no? Esta es particular. Pero el tipo de nubosidad media no genera sombra. O sea, sabemos que está de día, pero la luz que llega no alcanza para generar una sombra sobre la superficie. Esta nimbus stratus es una capa enorme, como le dice en latín, stratus capa, nimbus enorme, y es la típica nube de lluvia cuando llueve todo el día, de corrido, 3-4 horas lloviendo. Ese es el nimbus stratus. Y después tenemos los cirrus. Estas son las nubes más lindas. Estas son nubes, en realidad no son de gotitas de agua, sino por la altura. Ustedes recuerden que nosotros cuando tenemos una temperatura en la superficie, a medida que vamos subiendo, la temperatura esa se va perdiendo, va descendiendo. ¿Bien? Entonces, estas nubes, como están tan alto, la gota de agua que hay se forma en un cristal de hielo. Entonces se forma este tipo de nubes muy lindas, que viene del latín cirrus, que significa filamento. Pero en realidad son cristales de hielo. Un cirrus stratus es una capa de estos cristales de hielo, de filamentos, extensa, que es la que a veces se puede ver como que tiene un aro alrededor del Sol bien grande. Ese es el cirrus stratus. El cirrus común es ese que parece una pincelada sobre el cielo, y aparte uno lo ve, se siente, o sea, uno se da cuenta de que está muy alto. Y el cirrus cúmulo es... Sí. Bueno, consulta ahí cuando dijo esa nube, y esa que se hace como tipo arcoíris, que le dicen halo alrededor del sol. Exactamente, el halo solar. Ah. Es esta cirrus stratus. Bien. Después tenemos esta que les decía que parece pinceladas sobre el cielo. Y los cirrus cúmulos que parece, al igual que los altos cúmulos, ¿vieron cuando parece que el cielo está empedrado? Bueno, esta es lo mismo que esta, nada más que uno se da cuenta por la altura. Esto parece ¿vieron una piel de cordero? Si alguna vez tuvieron la oportunidad de verla, esto parece piel de cordero cuando se la ve. Está muy alto y se ven unos montoncitos muy chiquititos, es muy lindo esta nube. Sí. Después hay otras combinaciones más entre cada una de estas. Este cúmulo, cuando sigue creciendo, antes de ser esto, pasa a ser un torres cúmulo. Se le llama torres cúmulo porque parece una torre. Luego sigue creciendo y se termina transformando en esto que es cúmulo nimbus. Estos altos cúmulos también tienen una variante que se arman como torrecitas, o parecen, si alguno ve una película de la Segunda Guerra Mundial, cuando atacan los aviones, que hay como esas explosiones en el cielo, de la artillería antiaérea, bueno, hay una variante que se llama altos cúmulos también de ese tipo. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que entender es la diferencia entre estratos cúmulo y los cirrus. ¿Bien? Que cuando me digan hay cúmulos, ya sé que está hablando de este tipo de números. O cuando me diga el controlador, hay estratus sobre la vertical del aeródromo, ya sé qué nube me puedo imaginar que me puedo llegar a encontrar. Profe, bien, sí. Ahí arriba en la imagen aparecía algo sobre polar, templada y tropical. ¿Cómo identificamos esas zonas?
No, bueno, eso es propio de la imagen. Pero ahora cuando veas masas de aire un poquito más adelante, depende de la región. ¿Eh? Esto de acá te habla que en la región tropical la altura máxima de algunas nubes llegan hasta los 18 kilómetros. En el polo son más bajitas. De hecho, Claro, claro, pero ¿cuál sería, por ejemplo, la región tropical, cuál sería la templada y cuál sería la polar? región tropical es por ejemplo toda la zona del Caribe. Región templada es prácticamente donde estamos nosotros, y las regiones polares, los polos. Ah, le pensé que era como, así como por capas, al igual que la No, no, no. atmósfera y eso. No, tiene que ver con la región que estamos acostumbrados, que vimos en geografía, ¿no? La región tropical, la Ah, región polar. ¿Qué suele pasar, por ejemplo, acá, por ahí el que vivió en Buenos Aires, Córdoba, en la zona de tormenta, habrá visto que las nubes de tormenta ya son enormes, son grandes. Y acá también se da este tipo de nubes, pero son más son más bajitas. No tienen tanto desarrollo vertical, pero sigue siendo un cúmulo nimbus. Eso es propio también de la región. Acá en esta zona no crecen tanto como en Buenos Aires o en Córdoba o en el litoral. Eso es por la inestabilidad del aire y la energía de la nube también, ¿no? Bien, siguiendo ahora, tipos de niebla. La niebla básicamente es esta nube que yo les decía, stratus, que es una capa finita que está muy bajita, muy cercana a la superficie. ¿Qué pasa? Cuando está pegada al suelo, es una niebla. ¿Bien? Y la niebla puede formarse por distintas formas, por distintos métodos. Acá en la zona costera la más común es la niebla de advección. El aire cálido, ustedes no sé si se acuerdan en física o de la secundaria, de que el agua tiene la capacidad de contener mayor tiempo el calor que recibe que el suelo. Por eso por ahí nosotros a veces cuando nos metemos en la pila sentimos que a la noche es más calentita el agua que durante el día. Pero en realidad es eso, que tarda más en disiparse el calor en el agua que en el suelo. En el suelo se disipa rápido. Entonces, ¿qué pasa? Las nieblas acá en la zona costera, el aire que está en contacto con el agua está más cálido, cuando se acerca al continente que está más frío, se satura, llega a la temperatura esta que yo les decía del punto de rocío, y se transforma la niebla, esta nube baja que está pegada al suelo. ¿Bien? Esto es lo que nosotros conocemos como niebla de advección. Después tenemos la niebla de radiación, lo mismo. Las noches despejadas, en las zonas continentales, cuando hay una noche despejada, imagínense que la nube durante la noche es como si fuese un manto, una frazada. Si yo tengo ese manto, una frazada, el calor que recibí durante el día tarda más en disiparse. Ahora, si yo tengo la noche despejada, ese calor se disipa rápido. Y si se disipa muy rápido y tiene mucha humedad el aire y no la puede contener, alcanza la temperatura esta que les decía yo del punto de rocío, se forma la niebla por radiación. Porque se escapa la radiación de manera rápida, se condensa rápido y se forma la nube. La otra es la típica de la cordillera, la niebla de vaho. El aire que está, es muy parecida a la advección, el aire que está en contacto con el agua se eleva, se encuentra con aire frío y se forma sobre las superficies, sobre los espejos de agua sobre todo. Y por último tenemos la niebla frontal. Ahora cuando veamos frentes, lo vamos a explicar un poquito mejor. Pero básicamente la niebla frontal es la que se forma de tanta agua que cae por la lluvia. ¿Bien? Ahora, siempre escuchamos hablar de niebla, neblina. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Para nosotros, para lo que es la parte aeronáutica, la diferencia entre niebla y neblina es la visibilidad a la cual se reduce, ¿no? Por este fenómeno. Cuando yo tengo visibilidad reducida a menos de 1 kilómetro, es una niebla. Cuando hay más de 1 kilómetro de visibilidad, ya es neblina, para toda la parte aeronáutica, ¿bien? ¿Cómo es que se mide la visibilidad? ¿Cómo la determina un observador? La visibilidad es la distancia a la cual yo puedo determinar que un objeto se ve como tal. Por ejemplo, ¿todos conocen Comodoro? ¿Estuvieron en Comodoro? sí. Bueno, en Comodoro, como verán, tenemos el faro que está al este del aeródromo y la estación meteorológica está sobre el aeropuerto. Entonces yo como meteorólogo, si yo veo el faro, veo que hay neblina,
pero yo lo distingo al faro como tal, la visibilidad que hay es de 7 kilómetros, porque yo ya sé que el faro desde donde yo estoy hay 7 kilómetros. Si veo el pico Salamanca son 25 kilómetros, si no veo el aeropuerto son 250 metros y ya es una niebla. ¿Bien? Después hay distintas variantes, niebla en bancos, bancos que cubren parcialmente el aeródromo, pero bueno, no deja de ser niebla. Ustedes lo que tienen que saber es que la niebla es que la visibilidad hay menos de 1000 metros. Y neblina puede haber de 1000 a 25 kilómetros de visibilidad. Bien, algo similar pasa con la lluvia-llovizna. La lluvia y la llovizna, la diferencia que hay entre las dos es el tamaño de la gota. Acá habla de 0,5 milímetros que ya es lluvia, menor es llovizna. Nosotros los meteorólogos, ¿cómo la determinamos? Imposible medir una gota de lluvia. Nosotros como meteorólogos, nos damos cuenta que hay llovizna primero por el tipo de nube, que la genera la llovizna, el stratus. Es prácticamente la única nube que genera llovizna. Y la lluvia la genera el nimbus stratus o el cumulus nimbus. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre la lluvia que genera este y la que genera este? Que esta es de manera constante. Cae una gota grande de manera constante. Y esto por lo general lo larga de manera abrupta. Tiene un inicio y un final brusco, que es el chaparrón. Chaparrón de lluvia que nosotros solemos encontrarnos mucho acá en Comodoro, que son 3 o 4 gotas que caen de golpe, son gotas más grandes que lo normal. ¿Bien? La llovizna, por lo general, es esa gotita que se queda pegada a la tela y no moja, sino que se va juntando esas gotitas chiquitas. Y como les decía, la determina el tipo de nube. No puedo tener nunca una llovizna con un cumulonimbus o con un torres cúmulo. Sí voy a tener lluvia o chaparrón con ese tipo de nubes. Bien, hasta acá llegamos con esta partecita. Nos tomamos 10 minutos, ¿les parece? Para que arreglen el mate. Y seguimos. Bien. Bien, Sí, me voy a tener que bañar acá. perfecto. Bueno, retomamos en 10 minutos, ¿les parece? Bien. ¿Por qué la dejas abierta? Oh, claro.
Bueno, no sé si están todos ya, para continuar con la segunda parte. Sí, sí. Vamos. Bien, en esta segunda parte vamos a hablar un poco de inestabilidad, masas de aire, frentes que están relacionados con estas masas, el viento en altura, cómo se comporta, y las cartas de viento y las cartas meteorológicas, ¿no? Ya nos vamos a ir metiendo un poco en cómo se presenta la información al usuario. Cuando hablamos de usuario, hablamos de pilotos, hablamos de controladores, hablamos de despachantes, de operadores de airbase, todo el que requiera saber de la información meteorológica. Bien, cuando hablamos de inestabilidad de la atmósfera, primero tenemos que tener en cuenta un concepto claro que es la ISA. Bien, la ISA es lo que se denomina la atmósfera estándar internacional. Todos los países se juntaron y determinaron que hay unos ciertos valores de la atmósfera que van a ser los estándar, ¿no? A partir de ahí, nosotros podemos saber si la atmósfera está más fría o más caliente y sus distintas variaciones. ¿Bien? En este caso, la atmósfera estándar es cuando nosotros tenemos una porción de aire que está a nivel medio del mar, su temperatura es de 15 grados, y su presión atmosférica es de 1013.2 o 29.22 pulgadas, bien, en el sistema inglés. ¿Y qué tiene además esta masa de aire? Quiere decir que que baja 2 grados cada 1000 pies, que me voy elevando. ¿Se acuerdan que se los nombré hace un ratito? Que a medida que yo asciendo el aire pierde temperatura. Bueno, si esa tasa de disminución es de 2 grados cada 1000 pies o 6 grados cada 1000 metros, estoy dentro de una atmósfera estándar.
supónganse, tengo 15 grados, me voy a los 1000 metros, tengo que tener a los 1000 metros 9 grados. ¿Bien? Eso es la atmósfera estándar. Cualquier desviación de esos valores ya pasa a ser una atmósfera no estándar. Pasa a estar o más caliente o más fría de lo normal. ¿Bien? Cuando hablamos de masa de aire, imagínense que estamos hablando de una porción, de una burbuja de aire que es muy grande, que tiene una extensión que va de casi hasta los 1000 kilómetros de ancho y varios kilómetros de alto, que tiene una misma propiedad. Por ejemplo, la temperatura. Yo me encuentro con una masa de aire de 10 grados centígrados. Significa que es una burbuja de aire muy grande, que es muy homogénea su temperatura, en 10 grados. ¿Bien? Puede ser más fría o más caliente. Ahora, esto va a depender de la región en donde se forme. Por ejemplo, las árticas continentales van a tener sus características, sus propiedades, sus temperaturas. Esto es más bien específico para el análisis de los pronósticos y de cómo se mueven estas masas y cómo van a influir. Nosotros lo tenemos que saber únicamente. El concepto que realmente nos importa de masa de aire es que cuando yo te diga estamos en una masa de aire caliente, quiere decir que es una porción grande de aire que tiene mayor temperatura de la normal. ¿Bien? Esta inestabilidad de la atmósfera, uno dice que es estable o inestable, depende del ambiente que lo rodea, ¿no? Si yo tengo esta burbuja que hablábamos de 10 grados, y está dentro de una temperatura que la rodea de 10 grados, quiere decir que estoy en una atmósfera estable. No hay que confundir el término estable o inestable con mal tiempo o buen tiempo. Yo puedo tener una atmósfera estable, pero con mal tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la burbuja esta de aire en la que yo estoy en ese momento no tiene tanta diferencia con el aire que la rodea. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso hablamos de estabilidad en buen tiempo. ¿Qué hay acá? Estas parcelas de aire tienen mayor temperatura que el resto del aire, por eso se elevan, se condensa, se forma la nube. Pero ¿qué pasa? Como está estable la atmósfera en ese momento, no sigue creciendo. Se equipara con la temperatura que la rodea a ese nivel. Ahora, ¿qué pasa cuando esta burbuja, esta nubecita, es más inestable, tiene mayor temperatura que el aire que la rodea? Sigue creciendo, ¿bien? Y ahí es donde empiezan a crecer las nubes de tormenta. Es porque tienen mayor temperatura que el aire que lo rodea. Es inestable termodinámicamente hablando. ¿Me entienden el concepto? Tiene que ver con la temperatura que nos rodea. Si es a la misma temperatura, tenemos una estabilidad. Puede ser que tengamos buen tiempo o mal tiempo. Si tiene mayor temperatura, va a ser inestable y es más probable que haya mal tiempo. ¿Bien? A veces suele pasar que son atmósferas inestables porque vemos este tipo de nubes, pero no hay ningún fenómeno asociado. Cuando digo fenómenos, digo chaparrones, lluvia, tormentas, todo ese tipo de cosas. Bien, volviendo a las masas. Estas masas de aire, cuando se mueven, ustedes imagínense que en un sachet de un líquido, yo aprieto en un lado y todo ese líquido se va a ir moviendo. Cuando yo muevo, parte de ese líquido va a empujar a otro. ¿Bien? Esto pasa con las masas de aire igual. Este aire frío, que es más denso, que se está moviendo para allá, está desplazando a este aire que es más cálido. ¿Bien? Cuando hablo de frentes, ustedes lo habrán escuchado sobre todo en los noticieros o en la radio, que dice se aproxima un frente frío, se aproxima un frente caliente. Quiere decir que el aire frío está empujando al aire caliente. ¿Bien? Volvemos a lo mismo. Puede ser que tenga fenómenos asociados o no. Hay veces que avanzan los frentes fríos sin fenómenos asociados, entonces entra el aire frío, uno lo siente por lo general, que rota el viento y que entra aire frío realmente, se siente el cambio de temperatura, es bastante brusco, pero puede tener fenómeno o no asociado. ¿Bien? Cuando hablo de frente frío,
quiere decir que el aire frío está empujando al aire caliente. Cuando hablo de frente caliente, es el aire caliente que está empujando a este aire frío. ¿Bien? Ahora, cuando tienen... ¿Cómo es la nubosidad cuando se empujan unos a otros? Esto es lo mismo, puede estar asociado o no. Como este aire frío está empujando este de acá, el aire que está acá se ve obligado a subir por esta especie de pared. Ustedes, para que se hagan una idea, como el aire este es más denso, cuando yo lo muevo para allá se forma como una gota. Como es más denso, se frena acá en su parte más cercana a la superficie, sigue avanzando por arriba y se genera como una pared. La pendiente es mucho más abrupta. Entonces, el aire que está acá va a ir subiendo por esa pendiente y se va a formar, o no, dependiendo de la inestabilidad del aire, esta nube de tormenta con su lluvia, ¿no? Ahora, cuando empieza a subir cuando sigue empujando este aire, empieza a subir por esta parte de atrás de la cuña que le decía de la gota. Este tipo de nubosidad que se forma acá es más del tipo estratiforme, ¿bien? Porque la pendiente es mucho menor. Entonces, el aire empieza a subir por acá, lo alcanza el aire caliente, y sube de forma más estratificada. Es más paulatina la subida de aire. ¿Bien? Acá lo podemos ver cuando el frente frío avanza sobre el caliente. Esto que le decía de la cuña que se forma. Se forma por fricción esta pared más alta, sube el aire por acá, genera la inestabilidad, la nube de tormenta, dependiendo de la estabilidad del aire de ese momento. Y cuando el cálido empuja al frío, este cálido se sube por la rampa que va dejando esta gota y es más estratiforme. Lo mismo, puede formar o no nube de tormenta. Siempre que hay frentes fríos, por lo general, cualquier tipo de frente, digo, frente cálido, frente frío, están asociados a mal tiempo. Porque son los bordes de las masas que se están empujando una a otra. Hay casos en que no tienen fenómenos asociados, pero la mayoría de los casos tienen sus fenómenos meteorológicos asociados. ¿Ven? Más aire frío, más aire caliente, que sube por la rampa del aire frío, se forma la inestabilidad, la tormenta, la lluvia. Pasado el frente, que es el borde de esta masa, queda el buen tiempo y el aire frío. Lo mismo con el cálido. Sube por la rampa que deja la masa de aire frío, pasa el mal tiempo, y una vez que pasó el mal tiempo ya estamos dentro de la masa de aire caliente sin fenómenos asociados. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que los frentes se juntan. Este frente tiene la suficiente fuerza, ya sea por la presión atmosférica o algún otro sistema que lo mantiene ahí. Este quiere avanzar, pero este no se mueve. Cuando se alcanzan las dos masas de aire y no se mueven, estamos hablando de frente ocluido. Es básicamente como encontrar los dos tipos de nubosidad en un mismo lugar. ¿Bien? Se juntan los fenómenos que hablábamos del frente caliente, el tipo de nubosidad ascendiendo de manera más paulatina, con el aire que sube de manera más abrupta en el aire frío. Esto se llama frente ocluido, cuando uno alcanza al otro. Y el estacionario, porque esto lo va a alcanzar, se juntan los dos, pero se va a mover en algún momento. En cambio, el estacionario es cuando se alcanzan los dos y tienen tan poca fuerza que no alcanzan a desplazarse. Entonces quedan los dos sistemas compartiendo la misma región, por así decirlo. ¿Bien? Es lo que llaman frente estacionario. ¿Cómo los podemos encontrar nosotros en la simbología? El triangulito azul, frente frío, el azul asociado al aire frío, el frente cálido o caliente, la media circunferencia roja, el ocluido, cuando se alcanzan los dos, y el estacionario también, cuando se alcanzan los dos, con sus propiedades manteniéndose. Bien. ¿Se acuerdan lo que hablamos del viento en altura que lo afecta a Coriolis y el gradiente y todo lo que hablamos en la primera parte?
Bueno, en altura lo que no tenemos es el efecto de fricción. Por lo tanto, la dirección empieza a cambiar. Esto más que nada cuando lo usan mucho los meteorólogos para determinar la dirección del viento. ¿Bien? Cuando van a emitir un pronóstico de viento en altura, ya saben que hay que hacer una corrección por que no tienen el efecto de la fricción del suelo. ¿Bien? Otra cosa que yo creo que ustedes ya tuvieron en la clase de navegación. Nosotros cuando hablamos de viento en meteorología y rumbos y todo lo que tiene que hacer, estamos hablando como referencia del norte magnético. ¿Bien? Cuando yo me encuentro con una carta de vientos en altura o alguien me da información del viento en altura, lo que tengo que tener en cuenta es que este viento lo miden con respecto al norte geográfico. Así que tengo que hacer la corrección por la declinación magnética. Es medio engorroso, no varía mucho, pero es importante que sepan que el viento en altura está referido al norte geográfico, no está referido al norte magnético. Entonces, cuando me dan el dato de viento en altura, ya sé que tengo que hacer una corrección, porque no va a ser lo mismo el dato que me den con lo que me voy a encontrar. ¿Bien? Para que ustedes vean, una carta de viento en altura es así. Si alcanzan a ver todo el país en azul ploteado atrás, estas rayitas que van acá indican, las patitas que están a 90 grados, indican de dónde viene el viento. ¿Bien? Y cada rayita larga no se aprecia mucho, porque en realidad son cartas que ya se dejaron de usar. Ahora van a ver más adelante que hay aplicaciones que muestran la información de una manera más amigable para el usuario. Esto es de los años 60, 70 que se usaba, que eran los ploteos de los vientos en altura. ¿Qué me dice acá? El viento que hay el 13 de mayo del 2021, como verán, se sigue usando, a las 00 UTC, que son las 9 de la noche, y dentro de las 3 horas, a nivel de vuelo 030. Lo siguen presentando de esta manera, con la latitud, longitud, como les decía. Nos indica la patita 90 grados, nos va a indicar de dónde viene el viento. Una raya larga son 10 nudos, una cortita son 5, el triangulito son 50 nudos. Es medio engorroso de interpretar, pero bueno, antes se hacía así. Ahora les voy a mostrar que hay maneras más amigables. Uno cuando va a la página del servicio, ahora les voy a mostrar cómo se busca. Tenemos una tabla de doble entrada con los niveles de vuelo y el pronóstico, cómo va a estar desde la hora que se publica a 3 horas, 6 horas, 9 horas. Uno pincha en ese cuadradito y le despliega esta imagen del ploteo. ¿Bien? Esta es una carta de análisis meteorológico, también lo mismo. Es propia del servicio meteorológico con el formato en el que usan, donde están detalladas con la línea continua negra. Esta línea que ustedes ven continua son las isobaras. ¿Qué quiere decir una isobara? Una línea de igual presión atmosférica. Si alcanzan a ver, esta línea acá dice 1016, quiere decir que a lo largo de toda esta línea, por donde pasa esta línea, hay 1016 hectopascales. Ustedes me dirán, ¿cómo saben para saber que hay 1016 hectopascales? La realidad es que no se puede saber, esto está determinado hoy en día por modelos matemáticos. Pero antes, un pronosticador agarraba una sábana de datos de todas las estaciones meteorológicas, donde nosotros informamos la presión y decía, acá hay 1006 y en Buenos Aires hay 1016, entonces por acá no pasa, hay más presión acá. Y le iban ploteando a mano sobre un mapa. Un laburo muy artesanal, muy lindo, pero bueno, que ya quedó prácticamente obsoleto hoy con toda la información y tecnología que hay. Y sobre eso van ploteando también los frentes, los centros de baja presión, de alta presión. Acá les dejo algunos símbolos. La altura de la tropopausa, ¿se acuerdan que les decía que era importante porque es hasta donde se producen los fenómenos meteorológicos? Su base y su altura, su espesor. Y algunos fenómenos, donde hay engelamiento severo, moderado. Más simbología de las cartas que pueden llegar a encontrar, de los frentes, esto que lo vimos, alta presión, baja presión, corriente en chorro.
subsidencia, línea de inestabilidad. Línea de inestabilidad es como un frente frío, un frente de tormenta, pero mucho más violento. Les voy a mostrar acá, esta es la página del servicio. Acá, cuando uno entra a la página del servicio, el servicio, como ustedes saben, no solo se dedica al público, sino tiene su sector agropecuario, su sector aeronáutico, tiene distintas divisiones abocadas a un pronóstico en particular. En particular para hablar en el idioma que hablan los agropecuarios, por así decirlo, o con el idioma que hablan los marinos, ¿bien? El usuario marino del pronóstico. Nosotros el que nos interesa es el aeronáutico. Cuando nosotros hacemos clic en esta pestaña, nos va a mostrar todos los productos que tiene el servicio. ¿Bien? Imágenes satelitales, imágenes radares, información útil. Lo que nos interesa a nosotros son los mensajes. ¿Bien? Eso ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, en esta parte, que ya es la última, no sé si les parece, seguimos un ratito más, queda la parte de mensajes y ya estamos. Dale. Seguimos. Bien. Sí. En la parte de mensajes, nosotros tenemos mucha información, ¿no? Cuando vamos a planificar o vamos a volar, el piloto lo que hace es reunir toda la información necesaria, inconscientemente a veces. Uno mira el teléfono y dice, a ver cómo va a estar mañana, a ver si puedo ir a volar. Listo, perfecto, voy a volar. Ahora, cuando ya nos vamos empapando un poquito más, empezamos a mirar otros mensajes. ¿Bien? Los mensajes más específicos que nosotros vamos a usar para nuestra planificación. Uno de ellos es el METAR. Que el METAR es un informe rutinario. Hora por hora, una estación meteorológica. Ustedes imagínense que en cada aeródromo que tiene un movimiento considerable, se emplaza una estación meteorológica. Esa estación meteorológica responde a ese aeródromo, ¿no? Va a emitir información sobre ese aeródromo. Y lo va a hacer hora por hora. Va a emitir un mensaje que va a decir las condiciones son estas. ¿Bien? Y si hay algún cambio en el medio, entre una hora y la otra, va a emitir un mensaje que se llama especial, especie, que va a decir cambiaron las condiciones por esto. Esos mensajes tienen que cumplir un cierto criterio que no hace falta que nosotros sepamos. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros vemos un mensaje que se llama especie, quiere decir que cambió una condición. Por algún motivo, algo cambió que tuvieron que sacar un mensaje para informar sobre ese cambio. Si no, el METAR es rutinario. Todas las horas se publica un mensaje diciendo este es el viento, estas son las nubes, esta es la temperatura, este es el QNH. ¿Bien? El otro mensaje que nos vamos a ver se llama TAF. Todo viene del inglés, ¿no? Esto es Terminal Area Forecast, pronóstico de área terminal. ¿Qué es el área terminal? Lo van a ver cuando vean reglamentación, si mal no recuerdo, que el espacio aéreo está dividido en varias partes. Por ejemplo, uno es el ATZ, que es donde nosotros hacemos el circuito, la zona de tránsito de nuestro aeródromo, donde nosotros hacemos el toque motor. Después tenemos el CTR, que es la zona de control. ¿Bien? Está delimitado por un radio de tantas millas y tanta altura. Entonces una persona que es el controlador dice, bueno, yo controlo desde este punto 20 millas a la redonda hasta los 5.000 pies. Todo el que vuele por ahí me tiene que notificar. Y después está el área terminal, que son 55 millas a la redonda, del punto de referencia que se elija, y desde los 5.000 pies hasta, si mal no recuerdo, el nivel 250. Bueno, lo van a ver bien en reglamentaciones. Uno no hace falta que lo sepa, porque uno cuando vuela en esos espacios te van transfiriendo. Por ejemplo, acá en Comodoro, nosotros despegamos del aeroclub. Si quiero trasladarme a algún lado, cuando salgo del ATZ del aeroclub, tengo que llamar a la torre, que es el encargado de la zona de control esa que les decía recién, que está a las 20 millas y los 8.000 pies, o 5.000 pies. Entonces me comunico con el torrero, le digo, bueno, estoy haciendo tal vuelo, presenté tal plan de vuelo, estimo salir de su espacio aéreo en tal hora.
Cuando salgo de ese espacio aéreo me pasa otro, que es el del área terminal. Bueno, y así sucesivamente hasta donde yo vaya a volar, ¿no? Bueno, el pronóstico de área terminal es el pronóstico para esta área, los 55 millas a la redonda y en esa franja de espacio aéreo. ¿Bien? En el primer mensaje les dije que se llamaba METAR. Ustedes lo van a encontrar acá. Lo vamos a dividir prácticamente en 4 partes. La primera parte se llama grupo horario. Nos dice qué tipo de mensaje es. ¿Se acuerdan que le dije? Pues METAR, especie o TAF. El aeródromo que lo publica, que en este caso tenemos las siglas. ¿Todos conocen el alfabeto aeronáutico? ¿O están familiarizados? ¿Ya lo escucharon hablar? Sí, lo estuvimos viendo. Bueno, Sierra Alfa Víctor Charlie, las 2 primeras letras corresponde a Argentina, Sudamérica, Argentina. Y Víctor Charlie al aeródromo en cuestión. En el caso de Las Heras es Víctor Hotel y Sarmiento, Víctor Mike, si mal no recuerdo. ¿Bien? El día que se está publicando, del día 24, y a las 17:00 Zulu. Bien, Zulu porque recuerden que nosotros en la parte de aviación, todos los horarios son referidos a UTC, al tiempo universal coordinado. 3 horas más para esta región. O sea que esto es de las 14 horas local. ¿Bien? El segundo grupo que yo tengo es el de viento, donde las primeras 3 direcciones, las primeras 3 dígitos corresponden a la dirección de dónde viene el viento, no hacia dónde va, sino de dónde viene. ¿Bien? Por ahí Fer me va a saber decir barlovento, si mal no recuerdo, ¿no? Como dicen los náuticos. Después tengo los 2 dígitos que siguen, es para la velocidad del viento expresada en nudos. ¿Por qué en nudos? Porque hay países que usan kilómetros por hora y hay países que usan metro por segundo, son muy pocos, pero ya le digo, la mayoría, el 90% del usuario de aeronáutica usa el nudo. ¿Bien? 26 nudos. Después, si tengo una G incluida y otro valor, esta G viene del inglés de gusting, ¿bien? De ráfaga. Cuando supera cierto valor, que esto lo determina el meteorólogo, te incluye, te dice que el viento está de los 290 grados, referido al norte magnético, sopla a 26 nudos y hay ráfagas de 40 nudos. ¿Bien? La unidad en la que está expresada, pues como les decía recién, que hay países que usan otro tipo de unidades, y después puede haber otras siglas más, que son este rumbo, una Víctor, y otro rumbo, que quiere decir que el viento está variable desde los 240 grados hasta los 330. ¿Por qué nos interesa esto a nosotros? Porque quiere decir que no es constante la dirección del viento. Viene de los 290 en promedio, pero puede irse de los 240 a los 330. Eso lo tengo que tener en cuenta por la componente de viento cruzado del avión que yo vaya a volar. Si mi avión soporta X cantidad de nudos de costado, de componente lateral, y yo con estos valores ya me doy una idea de que está fuera de norma, y yo ahí decido si salir a volar o no, ¿no? Entonces, para eso nos indica que no viene de un solo lugar, que puede venir desde acá hasta acá. En promedio viene acá, pero se puede dar que sople de acá y en toda esa franja hasta los 330. Luego viene la parte de visibilidad, nubosidad y fenómenos. Por lo general, viene primero la visibilidad, que nos va a indicar si hay más de 10 kilómetros con cuádruple 9. ¿Por qué más de 10 kilómetros con cuádruple 9? Porque ustedes, como verán en la reglamentación, cuando vean reglamentación, a nosotros nos interesa para volar de manera visual que en realidad hayan 5 kilómetros. ¿Bien? La meteorología aeronáutica se toma un poco más de margen y te dice, bueno, a partir de los 9 kilómetros ya no te lo informo porque se supone que si hay más de 9 kilómetros vas a ver la pista cuando llegues. ¿Bien? Después tenemos la nubosidad. Todos los mensajes estos vienen de siglas en inglés, o de palabras en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros el mensaje nos está dando la nubosidad, no por la forma, sino por la altura,
y la cantidad de cielo cubierto que hay. Ustedes imagínense que una pizza, que encima de nosotros hay una pizza, dividida en 8 partes, ¿bien? Cada parte de esas, como está dividida en 8, es un octavo. Cuando yo tengo la nubosidad, o me dice que el meteorólogo dice que hay entre 1 y 2 octavos, quiere decir que hay nubosidad escasa, few. Viene la palabra en inglés few, que es escaso, a 4000 pies. Después le sigue, cuando tengo nubosidad que hay entre 3 y 5 octavos, se llama scatter, dispersa. ¿Bien? Todo esto sí se determina a ojo y dependiendo de la experiencia del observador. Cuando tengo más de 5 octavos y hasta 7, se ponen las siglas Bravo Kilo November, de broken, de cielo quebrado. Quiere decir que hay muy poco cielo celeste que yo puedo ver y que está a cierta altura. Y cuando está cubierto, se usan las siglas Oscar Victor Charlie, que es de overcast, de cubierto. Es una forma de simplificar la nubosidad y van a ver que cuando se cumplen algunos criterios, esto lo desestima porque no hace falta, no afecta a las operaciones. El otro grupo que sigue es de temperatura, punto de rocío y QNH. Temperatura, la temperatura del aire, como les decía, que se agarra un termómetro en la escala que nosotros usamos, que es la de grados centígrados o Celsius, me marca 13 grados, ese es el valor que va. Luego el meteorólogo calcula el punto de rocío y me va a decir es menos 6. Cuando tengo una M quiere decir de minus, que es menor a 0. Menos 6 grados, o sea, 6 grados bajo 0, el punto de rocío. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta condición, si yo enfrío de golpe el aire, para que la humedad se haga visible, tiene que bajar a 6 grados bajo 0. ¿Qué me indica esto? Tiene que bajar mucho, ¿no? Tiene que bajar 13, 19 grados, en realidad. ¿Qué me indica a mí esto? ¿Qué noción me da? De que el aire es muy seco, hay poca humedad. Tiene que bajar muchísimo la temperatura para que yo pueda ver la humedad que hay visible. Ahora, ¿qué pasa cuando está cerca a este valor? Cuando tengo un 10 o un 12 acá. Quiere decir que si baja poquito, la humedad se vuelve visible. Quiere decir que hay mucha humedad en el aire. ¿Bien? Para eso me sirve a mí conocer el punto de rocío. Me va a dar una noción de cuánta humedad hay en el aire en ese momento. ¿Bien? Si yo sé que hay un aire muy húmedo, viento muy calmo, es probable que se formen nieblas, porque se va a manifestar de manera visible el agua. Luego, el grupo que sigue es el QNH. El meteorólogo mide la presión y publica. Esto 995 es el valor para ese momento. Después tenemos esto que les estoy mostrando es lo que les acabo de explicar, ¿no? Cómo se redondea la visibilidad, más de 10 kilómetros no nos importa, la cantidad de octavos. Bien, les decía yo que cuando en este sector del mensaje, cuando en este sector se cumplen ciertos requisitos, no hace falta informar la nubosidad, porque no me va a afectar en nada. ¿Cuándo pasa eso? Cuando vemos la palabra CAVOC. CAVOC viene de las siglas en inglés Ceiling and Visibility OK, o Non-Significative Cloud, sin nubes significativas, o CAVOC. ¿Bien? Cuando tengo la visibilidad más de 10 kilómetros, la nubosidad está por encima de 5000 pies, y no hay fenómenos que me puedan afectar a mi vuelo, o nubes de desarrollo vertical. ¿Por qué las de desarrollo vertical hacemos hincapié? Porque tienen corrientes verticales muy fuertes que pueden llegar a ser peligrosas para la aviación. Entonces, cuando se cumple ese criterio que les acabo de mencionar, se coloca la palabra CAVOC. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que esté todo perfecto, pero la visibilidad no sea mayor a 10 kilómetros, sea de 9, de 8, de 7. Y se cumple el resto de lo que les hablaba recién. Va esto, sin nubosidad significativa. ¿Bien?
Cuando hablamos de fenómenos significativos, lo que le decía recién, viene todo del inglés. Nos va a indicar cuando se cumple alguno en el mensaje, en el grupo ese que les marqué, y yo acá les dejo la tabla para que lo puedan descifrar. RH viene de lluvia, de rain, nieve Sierra November de snow, este BL es cuando hay polvo transportado por el viento, por lo general esto es un descriptor. Lo van a ver como BL, algo transportado por el viento. Puede ser ventisca, puede ser polvo, puede ser ceniza. Por ejemplo, BL lo van a encontrar con DU, que es blowing dust, polvo transportado por el viento. Cuando encuentran un signo menos, quiere decir que el fenómeno es leve. Si no tiene signo, que es moderado. Y si tiene un signo, que es fuerte. Y este Victor Charlie es que está en las proximidades, que no está pasando en el aeródromo, pero está entre los 8 y los 16 kilómetros del lugar de donde se está midiendo. Viene de vicinity, de vecindad. ¿Bien? Esto lo tienen acá. De hecho, yo hasta el día de hoy sigo recurriendo a la tabla porque no todos los fenómenos se dan siempre. Entonces, cuando aparece un fenómeno, yo tengo que despachar un vuelo a Aeroparque y tengo que ver cómo está su alternativa y aparece un fenómeno que no me acuerdo, tengo que recurrir a la tabla porque no, es imposible acordárselos a todos, ¿no? De hecho, lo más recomendable siempre en la aviación es siempre recurrir a los manuales. Nunca tratar de aprenderse las cosas de memoria. Bien, lo que les decía, temperatura, punto de rocío, QNH. Acá este grupo que ven acá, RERA, Romeo Eco, Romeo Alfa, quiere decir que en la hora anterior hubo lluvia. Lo va a incluir o no, es de este Romeo Eco es de recently, y el fenómeno asociado. Es a modo informativo, nos va a decir que hubo lluvia nada más. Bien, pasamos al mensaje que sigue, que es el pronóstico. El pronóstico para el área terminal de Comodoro Rivadavia. Van a ver que es básicamente la misma estructura. Un grupo horario que me dice qué tipo de mensaje es, que me dice de qué aeródromo, de qué día, de qué hora, de tiempo universal coordinado, y acá arranca lo que yo tengo que prestar atención. Me dice que este mensaje es del día 24 a las 18 UTC hasta el día 25 a las 18 UTC. Quiere decir que tiene 24 horas de validez. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con esto? Si yo hago un solo pronóstico para 24 horas, la meteorología es una, como decía mi jefe en algún momento, es una ciencia dinámica, no estática. Entonces, durante el día van a variar las condiciones y puede que no se cumplan. Entonces, ¿qué hace el servicio meteorológico? Emite varios de estos mensajes TAF. Emite 4 por día, para ir actualizando la información. ¿Bien? Pero en principio, cuando el que yo agarre el más actual de todos, me va a decir que es desde las 18 UTC hasta las 18 UTC del otro día. Después van a haber actualizaciones más adelante. Las tendré que mirar, depende en la franja horaria que yo vaya a volar, ¿no? Si yo voy a volar, supónganse que hoy es 24 y voy a volar el 25 a la mañana y miro uno más cerca del 25 a la mañana. Va a ser más exacto. Siguiendo el criterio del METAR, lo mismo. Viento, dirección, velocidad, ráfaga si lo hubiera, visibilidad, cantidad de octavos de nubes. Después agrega un grupo que es relativamente nuevo, que es de temperatura máxima, la X de máximo, 13 grados, y a qué hora se va a dar. El día 24 a las 18. Temperatura mínima, 4 grados, y ¿cuándo se va a dar? El día 25 a las 6 UTC. Después agrega estos grupos, que se llaman tempo y becoming, que el tempo quiere decir que temporalmente, en un periodo de entre las 18 y las 22, y no por más de 2 horas, va a variar algo. En este caso, el viento sube un poquito. Bien, quiere decir que las condiciones para todo el día van a ser estas, pero entre las 18 y las 22 puede que suba esto. ¿Qué diferencia hay con este, que se llama becoming? Quiere decir, volvamos de vuelta. Yo arranco, el pronóstico para todo el día va a ser esto. ¿Bien? Pero, cuando tengo un becoming, quiere decir que a las 25 a las 00, entre las 00 y las 02, el viento va a cambiar a esta dirección
esta velocidad, esta nubosidad, y va a persistir durante el resto del periodo. ¿Me siguen hasta ahí? Ujú. Yo digo, de manera general va a haber este viento, pero a esta hora cambia y queda así. Esto es lo que se llaman ventanas operacionales. Supónganse que yo quiero volar a la noche, está bien. Durante el día va a ser esto, pero a mí me importa esto. A partir de las 00:09 de la noche, el viento va a hacer esto. Ya no va a hacer esto. Entonces, ubico la ventana operacional. Últimamente los pronósticos, estos TAF, se van haciendo con muchas de estas ventanas. Justamente porque varía mucho las condiciones, entonces te da de manera más precisa entre qué hora y qué hora cómo va a estar. ¿Bien? Entonces es importante ver cuando veamos un becoming, que quiere decir que va a cambiar la condición y va a quedar en ese valor que nos está indicando acá. Es muy similar al METAR. Esto parece un choclo de números indescifrables, pero a medida que ustedes vayan avanzando con el curso y vayan planificando y quieran salir a volar, y cuando son pilotos, van a ver que se hace muy habitual trabajar con esta información. Es más, le va a parecer más fácil manejarse con esta información que con un pronóstico común. Disculpa, ¿podemos volver a leer la parte amarilla del viento? A ver si me acuerdo bien, que la parte de ¿Esa o la de abajo? la última, esa, de 200, que viene de 270 grados, y Acá te dice el pronóstico general cómo va a estar para las 24 horas que te muestra acá. ¿Vean? 270-25, ráfaga de 35. Tira el 25, por ejemplo, ahí, y que abajo El es 35. El 25 la velocidad. Acordate, los primeros tres Listo. dígitos eran para la dirección de dónde viene el viento, Listo. la visibilidad, la velocidad Velocidad y las y la ráfagas. ráfaga. Ok, Las ráfagas si lo viera. ¿Bien? ok, gracias. Y acá temporalmente te dice que sube un poquito entre esta hora y esta hora. Y acá te decía que a partir de las 9 de la noche ya cambia. No es más este viento, es este. Claro, bien, perfecto. ¿El UTC cómo funciona? ¿Cómo? O sea, a la hora normal le sumo 9 nomás, 3 le tenés que sumar. 3. 3. Nosotros estamos 3 horas, porque estamos 3 horas menos que en Greenwich. Quiere decir que si son a las 12 del mediodía en Greenwich, acá son las 9 de la mañana. Por eso a la hora local le sumo 3. Acá son las 15. Bien, esto es lo que les dejo en el PDF, es lo que acabamos de hablar, que es cada parte resaltada. Lo que les decía, el mensaje especial o especie es cuando irrumpe un fenómeno y es necesario que el usuario sepa qué es. Y después tenemos otro mensaje que no se usa mucho, pero tiene información bastante interesante, que es el pronaria. ¿Se acuerdan que hablamos? Le decía que el METAR era un mensaje del aeropuerto hora por hora, el TAF era el pronóstico de esta área terminal, y el pronaria es un pronóstico de área. Ustedes van a ver en la reglamentación que el espacio aéreo está dividido en regiones. La región de Sí. Comodoro, la región de Seiza, la región de Mendoza, la región de Córdoba, la región de Resistencia. Cada una de estas regiones emite un pronóstico muy general, como para decir, en toda la región va a pasar esto, detallando todos los aeródromos que la componen. Veámoslo, por ejemplo. Este es un pronaria. Básicamente la estructura es la misma, nada más que esta es un poco más en texto claro. Porque como es una región bastante amplia, si bien la región de Mendoza, la FIR de Mendoza es chiquita, pero imagínense la de Comodoro es muy amplia, tiene toda la Patagonia, Islas Malvinas y la Antártida, entonces mucha información que hay que resumir. Pero básicamente las estructuras son todas las mismas. Tenemos un grupo horario que nos dice qué tipo de mensaje es, a qué FIR corresponde, la validez, y sobre qué mapa lo analizaron. Habla de un fenómeno, el fenómeno significativo general que va a estar afectando esa región, en este caso un volcán que emite una nube de ceniza, que fue observada a tal hora. Está todo en movimiento muy claro.
en palabras bastante claras, y si no, hay un glosario siempre del alfabeto o de palabras aeronáuticas que podemos recurrir. Por ejemplo, esto significa entre, esto significa superficie, esto significa moviéndose al este, al sudoeste. Después nos indica la corriente en chorro, que es un dato también que nos puede llegar a servir para, sobre todo, los aviones comerciales que vuelan muy alto, porque las corrientes en chorro son turbulentas, son peligrosas en algunos casos. El viento máximo que tiene la misma y dónde está. Turbulencia, si lo hubiese, en dónde está y sus características. El engelamiento también, esto es muy importante, sobre todo para nosotros que volamos prácticamente sin protección contra el hielo. La isoterma de 0 grado también nos sirve, nos dice la isoterma, acuérdense que iso significa igual, terma viene a decir temperatura, nos va a decir en qué nivel está el 0 grado, se mantiene todo el 0 grado, a nosotros nos va a servir por el tema del engelamiento. Acá dice sobre vertical Mendoza está a nivel 120, 12.000 pies. Tropopausa, ¿se acuerdan que habíamos hablado que era importante saber este límite para ver dónde estaban, hasta dónde se podían generar los fenómenos meteorológicos? Lo mismo, estimado sobre la vertical Mendoza a tal nivel y su temperatura, menos 60 grados. Esto que ven acá todo en amarillo es el pronóstico de viento. Me dice que para... no me acuerdo cuál es este aeródromo, pero me parece que Juárez, Mendoza y San Rafael. ¿Cómo va a ser el viento a 3.000 pies? ¿De dónde viene? La velocidad y la temperatura que hay a 3.000 pies. Lo mismo para 6.500 pies. ¿De dónde viene? La velocidad, la temperatura, para el nivel 100. Y así con todos los aeródromos que componen esa región. Y luego tenemos de manera acotada un pequeño pronóstico. Acá, por ejemplo, te dice que para Malargüe el día desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana el viento va a estar así, Cabo. Para Chamical va a estar estimado así. Para Reynolds va a estar así. Para Mendoza, San Rafael y Juárez y San Luis va a estar así. Y hace unos años ya, como la mayoría de los aeródromos ya tienen TAF, dice consultar mensaje TAF vigente. Por esto que les decía que es un pronóstico a 12 horas muy por encima, como para conocer la situación del momento. ¿Bien? Bueno, los códigos de aeródromos y OASI lo pueden encontrar en esta página. Y ahora les quiero mostrar, para finalizar, cómo nosotros podemos encontrar la información En la página. de la página del servicio. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Con tanta tecnología, teléfonos inteligentes, aplicaciones y páginas, hay muchísima información dando vuelta. ¿Bien? La mayoría siempre está basada en los mismos modelos matemáticos. ¿Se acuerdan que les decía que es imposible medir el estado del tiempo en todos lados al mismo tiempo? Entonces se generan modelos matemáticos que predicen el tiempo. Bueno, la mayoría de las aplicaciones se basan en estos modelos matemáticos. Tendrán sus correcciones, sus apreciaciones y van variando. Pero más o menos todas usan un modelo matemático. Ahora, yo como piloto tengo que saber que la información que realmente que es la más válida para mi planificación cuando vaya a volar es la del servicio meteorológico. ¿Por qué? Puede estar errada o no, pero es la oficial. La ANAC determinó que la información aeronáutica va a ser emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, entre una información de una aplicación y la del Servicio Meteorológico, a la hora de buscar responsabilidades, la válida es la del Servicio Meteorológico. Por más que hay aplicaciones que son mejores que la del servicio. Yo les estoy hablando desde el punto de vista legal. Cuando se fijen cuál información nosotros usamos, y nosotros deberíamos haber usado la del Servicio Meteorológico porque es la que corresponde. ¿Bien? Esto le traigo acotación porque muchas veces
Si yo encuentro diferencia entre una aplicación y lo que dice el servicio, ya no, pero la aplicación me dice que no va a haber tanto viento. Y el servicio largó una alerta que iba a haber viento, bueno, si pasa algo, el servicio lo valida. O sea, me guío más por el servicio que por el wind y demás. Windy es muy buena, de hecho la mayoría, todos usamos Windy, porque es muy buena la presentación que tiene. ¿Qué es lo que yo veo mal del servicio meteorológico? La forma de presentar el dato. Imagínense, yo tengo que entrar a la página del servicio. ¿Bien? Usuario meteorológico está bien, porque el servicio está hecho para toda la comunidad, no solo para los aeronáuticos. Entonces me voy al sector aeronáutico. Me va a desplegar la solapa del sector aeronáutico. Acá yo voy a buscar los mensajes. Para buscar el TAF me tengo que ir acá. Y cuando busco el TAF, digo, bueno, voy a buscar el de Comodoro Rivadavia. Pongo la sigla OASI de Comodoro Rivadavia y ahí me larga el TAF. Son todos estos pasos que tengo que dar. ¿Bien? Y acá tengo la información actualizada. Si yo quiero ver carta de tiempo significativo, no siempre está disponible. Acá la tengo. Y me la presenta así. ¿Bien? Acá frente caliente, centro baja presión, turbulencia, centro alta presión. Lo presenta en su formato y a su manera. ¿Bien? Ahora yo agarro Windy. Y Windy tengo un montón de opciones que a medida que me voy poniendo canchero. Bueno, esto es por mi computadora. Me permite, yo pongo la animación de las partículas y lo mismo que me mostró el servicio, lo estoy viendo en Windy de una manera más amigable. Acá yo sé que me centro en otra presión, ya sé cómo se mueven, cómo se está moviendo el aire. Vieron que decía, a medida que el gradiente es mayor, que hay muchas líneas que se juntan en las isobaras, estas líneas eran las líneas de igual presión, es mayor la velocidad del viento. Entonces si yo cliqueo acá, el modelo matemático de ellos dice que hay 51 nudos. Si yo cliqueo acá, el modelo dice que hay 24. Y a esta misma aplicación yo le puedo agregar, quiero saber, no sé, voy a volar a Sarmiento mañana. Quiero ver mañana a la mañana cómo va a estar las nubes bajas. Y pongo mañana a mañana las nubes bajas y me va a dar el porcentaje de nubosidad baja que puede llegar a ver. ¿Bien? Esto que ven acá abajo son los distintos modelos matemáticos que puedo elegir. El europeo, el global, y este otro que corresponde, si no me acuerdo, es este no recuerdo bien de qué es, pero bueno. Básicamente, el servicio meteorológico usa entre el europeo y el global. Este creo que es un modelo experimental de Estados Unidos, una cosa así. De hecho, algunas de las publicaciones del servicio están referidas, te dice abajo, referida al Global Forecast System. ¿Bien? Eso es lo que tiene las aplicaciones, que hacen un poco más amigable la presentación del tiempo. Yo quiero saber cómo va a estar las tormentas. Y ya me marca el área donde está pronosticado que haya tormenta. A diferencia del servicio que tengo que analizar este dibujo, ¿bien? Y esta aplicación también puedo acceder a la información del aeródromo. ¿Ven? Me da específicamente el pronóstico con temperatura, lluvia, viento, rachas de viento y dirección de dónde viene el viento para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y si hay alguna cámara web que esté asociada, también la puedo ver. Lo repito, a mí me parece mucho mejor la presentación que tiene Windy a la hora de
de buscar información, de analizarla, de mirarla. Nosotros cuando despachamos los aviones que van a Buenos Aires, miramos siempre Windy, por cómo está presentado, ¿no? Pero nunca dejamos tampoco de lado lo que nos presenta el servicio, porque es la parte, es la información legal, ¿no? Que nosotros tenemos que adjuntar a nuestro vuelo. De hecho, la reglamentación habla de que hay que nutrirse de toda la información posible a la hora de planificar nuestro vuelo. Pero tengan en cuenta que si hay discrepancia entre una y otra, la válida es la oficial. Así que, bueno, esto sería todo por la parte de meteorología. Si tienen alguna duda, me lo hacen llegar a través de Seba. Yo le voy a pasar a Seba el correo y con todo gusto le respondo la duda que les haya quedado. Así que por mi parte ya terminamos con la clase. ¿Qué Muy tal? Buenas interesante. tardes, la verdad que excelente clase. Se aprendí un montón hoy. Ingresé tarde, pero la verdad que espectacular. Bueno, me alegro que les haya gustado y bueno, cualquier cosa Seba grabó la clase, así que pueden acceder a la misma también pidiéndosela a Seba. Así que, bueno, les dejo un abrazo y bueno, espero verlos pronto con la clase de mercancías peligrosas. Gracias. Muchas gracias. Muy Hasta la buena clase. próxima. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Seba, seguimos con otra clase.